López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda. Entre Bolsonaro y Lula, yo prefiero Bolsonaro, desde luego. ¿De quién? De Cristina Kirchner, yo creo que causó un enorme daño. De ese populismo que sacrifica el futuro, ¿no? ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Teníamos que hablar de Mario Vargas Llosa. Él es uno de los referentes más importantes de la derecha y en general del antiprogresismo en toda América Latina. Quizá no lo sepan, pero cuando era joven, Mario Vargas Llosa llegó a militar en el Partido Comunista Peruano, apoyó a la Revolución Cubana e incluso viajó a la Unión Soviética. La pregunta es, ¿cómo pasó este joven de ser de izquierda, comunista, a ser uno de los referentes de la derecha internacional más importantes de toda América Latina? ¿En qué momento se convirtió y cómo dio un salto tan grande de un extremo ideológico al otro? ¿En qué momento se jodió Vargas Llosa? ¿Cómo se pasó al lado oscuro de la fuerza? Vamos a tratar de resolver esto, pero primero veamos un poco de su historia de vida y cómo llegó a ser de izquierda primero. Capítulo 1. Mario Vargas Llosa, socialista. Vargas Llosa nació en 1953 en Arequipa, Perú, y según él descubrió la política a los 12 años cuando hubo el golpe de estado del presidente José Luis Bustamante, quien era pariente de su familia paterna. Según narra en su autobiografía intelectual, de ahí sacó su rencor a todo tipo de dictadores. Aunque realmente cuando se vuelve de izquierda y se hace consciente de las desigualdades sociales es a partir de la lectura de un libro titulado La noche de atrás, de Jean Valjean. A partir de ahí, buscó inscribirse en la Universidad de San Marcos de corte popular y pública para acercarse a los núcleos comunistas. Vargas Llosa logró entrar a la universidad. En 1953 se integra a un llamado grupo Cahuide del Partido Comunista Peruano, donde tiene sus primeras lecturas de Marx, Lenin, Engels y Mariátegui, entre otros. Más o menos duró un año acudiendo a estos grupos de formación marxista porque, según él narra después en otros libros, se cansó, se aburrió, vio que eran muy sectarios. Si tomamos algunas de las referencias de sus novelas, también podemos inferir que lo veía muy pequeño burgués a él por venir de una familia rica y no se terminó de sentir integrado en las fuerzas comunistas. Aunque él dice que siguió considerándose socialista, sobre todo por sus lecturas de Sartre, del cual era un gran admirador. Después, su entusiasmo por el socialismo se reavivó muchísimo con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. El mayor punto al que llegó de afinidad con el comunismo y el socialismo ocurrió en 1962. Vargas Llosa le toca cubrir como periodista la llamada crisis de los misiles en Cuba. Ahí él se siente profundamente conmovido por la resistencia del pueblo cubano e incluso escribe que estuvo conmovido hasta los huesos por lo que le parecía lo que encarnaba el socialismo en libertad. Hasta este momento Vargas Llosa era un escritor de izquierda socialista enamorado del comunismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo empezó su caída? Vamos a verlo. Pero antes me gustaría pedirles que se suscriban y le dejen un like por acá. Ya sé que todo mundo que hacemos videos decimos esto, pero la verdad es que sí ayuda mucho. Entonces, por favor, se les pido, por favor, dejen acá su like, su suscripción. Me ayudarán muchísimo para seguir haciendo videos. Capítulo 2. La decepción de Vargas Llosa. Volviendo, después de su visita a Cuba, Vargas Llosa mantuvo su apoyo a la revolución y al socialismo durante prácticamente toda la década de 1960. Fue 5 veces a Cuba, formó parte del Consejo Internacional de Casa de las Américas y defendió con su pluma la revolución siempre en que pudo en múltiples manifiestos, panfletos y escritos. Sin embargo, las dudas empezaron a surgir en el escritor poco a poco, aunque hubo 2 cosas que aceleraron su alejamiento del socialismo. La primera fue la visita que hizo a la URSS en 1968, ya que lo había decepcionado conocer el socialismo real y ver que no era para nada lo que se imaginaba o lo que decían algunos poemas de Neruda, por ejemplo. La segunda cosa que le decepcionó fueron las llamadas Unidades Militares de Apoyo a la Producción de la Revolución Cubana, las llamadas UMAP, que fueron básicamente centros de trabajo forzados en Cuba que funcionaron durante 3 años, entre 1965 y 1968, donde se mandaba a la disidencia política e incluidos a los homosexuales dentro de la isla para reformarlos. Sin duda estos centros fueron un error de la Revolución Cubana, producto de la homofobia de la época, de la cual no se salvaba ningún gobierno del mundo prácticamente, tampoco el cubano. Pero lo que dio el toque final al desencantamiento de Vargas Llosa fue el famoso caso Padilla. ¿De qué se trató esto? Bueno, fue un caso muy publicitado en aquella época y que desacreditó a la revolución ante muchos de sus simpatizantes, Vargas Llosa entre ellos. Alberto Padilla era un escritor cubano que fue partidario de la revolución en un primer momento, pero más adelante se volvió crítico y empezó a hacer algunos señalamientos. En 1968 Padilla publica el poemario titulado Fuera de Juego, donde lanzaba indirectamente críticas al gobierno cubano. A pesar de eso, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba le otorgó el premio Julián Casal y publicaron la obra, aunque con una advertencia donde decía que esa obra no era afín ideológicamente al gobierno cubano. En 1971 el gobierno encarceló a Alberto Padilla por leer el poemario Provocaciones, lo cual consideraron que eran ya actos subversivos. Padilla tuvo que hacer una autocrítica pública bastante caricaturesca, según narran todos. Esto tuvo como consecuencia una oleada internacional de repudio y condena al gobierno cubano por parte de muchos intelectuales como Carlos Fuentes, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Octavio Paz, Julio Cortázar, entre muchos otros, donde por supuesto estaba Vargas Llosa. Aunque también hay que decir que hubo otro bando de intelectuales que salieron en defensa del gobierno cubano y acusaron al caso Padilla de ser propaganda para atacar a la revolución.
Lo importante es que a partir de este momento Vargas Llosa se alejaría definitivamente del socialismo. Y aquí hay que hacer una pausa, porque en este momento puede ser entendible que Vargas Llosa, como otros intelectuales, se desencantaran del socialismo real y de la Revolución Cubana. Eso es una cosa, digamos, había cosas criticables que podían explicar este desencantamiento. Pero una cosa es eso, tomar distancia y separarse, y otra es abrazar efusivamente la ideología contraria, que en este caso fue el neoliberalismo, ya que sí, después de dejar y alejarse de los intelectuales de izquierda y de la Revolución Cubana, del socialismo, él se volvió admirador de Margaret Thatcher. Sí, el mayor símbolo del neoliberalismo de los 80. La señora que destruyó sindicatos, eliminó subsidios, privatizó empresas públicas, quitó aranceles, básicamente sirvió de ejemplo para impulsar el neoliberalismo a nivel mundial. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó después de este desencantamiento que pasó del socialismo al neoliberalismo? ¿Cómo dejó de seguir a Sartre y a Camus como sus referentes intelectuales y pasó a admirar a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan? Vamos a verlo. Capítulo 3. Vargas Llosa, la caída. En su autobiografía intelectual, Vargas Llosa dice que influyó el hecho de que residiera en Inglaterra durante la década de los 70 y que ahí conoció y vivió de primera mano los 11 años de gobierno de Margaret Thatcher. Aunque esto no basta para explicar por qué cambió tan radicalmente de ideología. Curiosamente, el desencantamiento intelectual es algo muy común y que ha sido estudiado por muchos intelectuales. De hecho, Vargas Llosa no fue el único que pasó de la extrema izquierda a la extrema derecha. Hubo varios que recorrieron un camino del socialismo al neoliberalismo durante el siglo pasado. En cierto sentido, fue un fenómeno más o menos común en muchas personas, particularmente quienes vieron cómo se caía el socialismo real y la URSS. De acuerdo con Terry Eagleton, un crítico inglés y marxista, hay 4 estrategias generales a las que recurrieron intelectuales y militantes que vieron la caída del socialismo real, y que pueden ayudar a entender por qué Vargas Llosa pasó al otro extremo tan radicalmente. La primera estrategia es asumir la pérdida de convicciones y resignarse a una derrota ideológica. Es vivir en una nostalgia en la que se anhela un pasado en el que se creía algo, dice Eagleton. La segunda estrategia es aferrarse a las creencias y buscar en la realidad algo que sostenga la ideología. Dice Eagleton que estas personas pueden advertir en los más tenues indicios de lucha signos de revolución, como puede ser una movilización estudiantil o la toma de un sindicato, pero lo importante es aferrarse a la creencia. Los terceros son los que volcaron todo su entusiasmo por el comunismo y lo cambiaron por una creencia de signo similar. Esto pasó, por ejemplo, con el llamado altermundismo de los 90s y en el caso de México con el zapatismo. Cuarto y último están los que, al igual que los terceros, cambian su ideología por otra, pero en este caso no se van a la más cercana, sino que cambian de extremo por completo. A ese tipo de estrategias corresponde evidentemente Vargas Llosa. Atilio Borón tiene un interesante libro del que se llama El hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina, donde analiza la caída de Vargas Llosa y su extraña conversión al neoliberalismo. Y ahí escribe: ante el derrumbe de las viejas creencias, el ahora descreído militante perdido en las brumas de la derrota corre en busca de una droga de reemplazo que le otorgue un nuevo sentido a su vida. El lugar de las antiguas certidumbres no puede quedar vacío, la naturaleza aborrece el vacío, recordaba Aristóteles, y ese espacio fue progresivamente ocupado por los retazos del liberalismo y posmodernismo. Y sí, en el caso de Vargas Llosa, el abandono del socialismo fue reemplazado por la ideología contraria, desde ese momento, el neoliberalismo. La conversión de Vargas Llosa además tiene la ventaja de que él no tiene que ocultarla, de hecho se siente orgulloso de ella. Frecuentemente en sus conferencias y en sus libros él recuerda cómo él creía en el socialismo, en el comunismo, pero descubrió que todo era una farsa, y eso le permite ponerse por encima moralmente, ¿no? Como alguien que no veía la verdad y de repente la descubre. A partir de entonces, de la década de los 80, Mario Vargas Llosa cada vez iría inclinándose más por el neoliberalismo y por las posiciones de derecha y un rechazo abrumador por cualquier cosa que fuera de izquierda. Se pasó toda la década de los 2000 hablando mal de los gobiernos progresistas de América Latina. Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, los Kirchner, Lula da Silva. Ninguno parecía encantarle, aunque todavía hacía ciertas distinciones como entre izquierdas carnívoras y herbívoras, cosa que se ha ido perdiendo con los años y ahorita tenemos un Mario Vargas Llosa que simplemente rechaza cualquier cosa que suene izquierda. Al final, ¿qué nos dice todo esto de Vargas Llosa? ¿Por qué es importante entender su caída a la derecha? Para empezar, como dijimos al principio del video, Vargas Llosa, además de ser uno de los mejores escritores latinoamericanos, en términos políticos es el liberal más influyente de toda la región. Es el intelectual público de derecha más relevante. Por eso, entender su particular rencor hacia todo lo que tenga que ver con la izquierda puede servir para tratar de desengañar a las personas que crean fácilmente sus discursos. Porque sí, Vargas Llosa tiene una gran habilidad para seducir con las palabras, no por nada es un premio Nobel. Vargas Llosa es un tipo que basa su autoridad como escritor para hacer juicios políticos con bases muy débiles en realidad. Lo guía más su resentimiento por las experiencias de izquierda que un análisis concreto de los gobiernos latinoamericanos. Su lectura de los liberales clásicos no tiene gran rigor, toma lo que le interesa de cada uno y olvida particularmente lo que no le conviene, como bien denuncia Atilio Borón.
que por cierto les recomiendo leer estos 2 libros al mismo tiempo. Sobre las razones personales por las cuales Vargas Llosa cambió tan radicalmente de idea, me quedo con esta idea de Atilio Borón. Nos parece que su deserción obedeció menos al influjo corruptor del dinero que a las colosales dimensiones de su ego y de su incapacidad para procesar con madurez e inteligencia la frustración ocasionada por su adhesión religiosa al marxismo sartreano y su incapacidad, precisamente por su débil formación en la teoría marxista, para comprender las contradicciones y vicisitudes de todo proceso revolucionario, especialmente el cubano. No hay nada más que decir. Y bueno, pues ya se la saben, ojalá dejen su like por acá. Y suscríbanse si llegaron hasta acá, pues les agradezco mucho la atención. Sé que es difícil en estos tiempos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.